Bien, pues mira, se reformó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contenía ya un capítulo del derecho de una vida libre a la violencia, pero establecía que padres, madres, cuidadores o personas que tienen a su cargo niños y niñas deberían de abstenerse de ejercer castigo corporal, es decir, golpes físicos y también trato cruel, trato humillante. Ayer se prohibió explícitamente, lo que se ha avanzado en un sentido similar sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Ahora se establece para niños, niñas y adolescentes, en dos perspectivas. Una, lo que se llama en la ley castigo corporal, es decir, y la ley pone incluso algunos ejemplos: bofetadas, golpes, patadas, golpear con algún tipo de objeto a niños, niñas, y también, o que estén ponerlos en una posición incómoda, darles a beber agua hirviendo, cosas de ese tipo que suceden lamentablemente muy frecuentemente en nuestro país. Y también lo que se llama trato humillante, amenazas, burlas, gritos, ridiculización, hacerles sentir temor a los niños, ¿no? Esto como parte de la disciplina. Claro, lo que la ley no prohíbe, y creo que aquí hay que hacer una distinción importante, es educar a los hijos y a las hijas, orientarlos. Esto es un derecho de los propios niños y niñas, es una obligación que tenemos que cumplir la población adulta, y también establecer límites, es una necesidad incluso para la educación, para la formación. Lo que prohíbe la ley es hacerlo con cualquier método violento. Sí, a ver, Ricardo, y es que yo creo que es importante, sí, este contexto, y muchos de nuestros televidentes creen que están alejados de eso, que es algo del pasado el tema de este tipo de violencia, que es una violencia, por supuesto, en el tono más oscuro, en lo más negro de esta violencia para los niños, en contra de los niños. Pero quiero que nos des esta fotografía de los datos, de las cifras, de los números que tiene justamente este sistema de protección integral de derecho de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a la violencia en contra de menores de edad. ¿Cuál es la fotografía que tienen de nuestro país? Ya cuando hablamos de estas dos formas, castigo corporal y trato humillante, el 63% de los niños y niñas en el país dicen sufrir este tipo de agresiones. 40% castigo físico dentro de su casa mayoritariamente, y un porcentaje aún mayor este trato humillante, este trato denigrante. Tenemos muchas estadísticas y llegamos, por ejemplo, al 10% de adolescentes entre 14 y 17 años que dicen haber vivido en los años anteriores, es decir, entre los 0 y 13 años de edad, algún tipo de violencia o abuso sexual. El 10% de los niños de los adolescentes lo vivieron en la niñez. Tenemos además los datos de aquellos niños y niñas que durante este año 2020 han sido hospitalizados por tener lesiones provocadas por violencia, es decir, no lesiones porque tuvieron un accidente, y ni tampoco lesiones pequeñas, lesiones que les llevaron a ser hospitalizados. Ya son más de 10,000 niños, niñas y adolescentes que han llegado al hospital este año por esta razón. Y cuando hablamos de cómo se pasa la mano, en realidad, a veces de manera no intencional y a veces de manera intencional, hablamos del homicidio de niños y niñas, y estamos en más de 1,800 niños y niñas asesinados este año en México, la mayoría por sus propios parientes. La mayoría de los casos de violencia suceden en casa, 3 de cada 4. La gran mayoría tiene como responsable a un familiar, entre el 60 y el 70%, dependiendo de la entidad federativa. Y sabemos que hoy día, durante el confinamiento por la pandemia, pues los niños y niñas están en su casa, no salen a la escuela, que muchas veces es un espacio de cuidado, es un espacio de socialización diferente de la casa, y además están con sus familiares. Es posible que están con los agresores. Para muchos niños no es posible, es una realidad.
ahí tenemos los datos. Híjole, a ver, esa es la fotografía, de verdad, Ricardo. Son 6 de cada 10 niños sufren un tipo de violencia o humillación. Esas son las cifras en México. 10,000 que llegan y que han egresado de un centro de salud, de un hospital, por agresiones físicas directamente, en cualquier grado. 10,000, de verdad, ese es el tamaño que quería mostrar. Y quería retomar esta conversación que tuvimos en la mañana, Ricardo, sobre todo por las reacciones de la gente, de nuestro radioescuchas por la mañana. ¿Cuántas, Ricardo, diciendo, bueno, a ver, la mayoría de las respuestas te las voy a retratar, Ricardo, y te pido un comentario sobre este tipo de respuestas. Una de las más comunes: yo recibí nalgadas, a mí me daban mis golpes, y miren, crecí bien, crecí normal. Está bien este tipo de disciplina. Otros diciendo, no, 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 no. A ver, hay que diferenciar violencia de disciplina. A veces los niños necesitan un pellizco también, porque si no, no aprenden. 3, a veces los niños específicamente, una nalgada no hace daño, también pueden evitar que lloren, etcétera. Esas son las respuestas, por lo menos, que nos encontramos más frecuentes, repetidas en muchísimos comentarios hoy por la mañana. ¿Qué tendríamos que decir a ese tipo de respuestas? Decir, oye, una nalgada bien dada en el momento correcto enseña más que cualquier palabra. ¿Qué contestas, Ricardo? Mira, yo creo que si creyéramos en realidad de fondo que la violencia es un método que ayuda a comportarse mejor, entonces también tendríamos que aceptar que esto sucediera en nuestro trabajo, ¿no? Una patada bien dada por el jefe en el momento adecuado es provechosa para la productividad, ¿no? Un golpe dado por el chofer del transporte público a las personas que están ahí para que se acomoden ayuda también a la armonía. En realidad no, en realidad damos por descontado, ningún adulto o adulta en su sano juicio estaría de acuerdo en que recibir golpes a sí mismo es un método que le va a ayudar a mejorar en algo. En cambio, cuando se trata de los niños y las niñas, me parece que el mayor problema que ha habido en esta cantidad enorme de personas que dicen haber sufrido violencia en la primera infancia o en la adolescencia, es haber normalizado la violencia, es haberla aceptado como un método de disciplina que les ayudó incluso en la vida. Lo que pasa es que no tenemos una relación, lamentablemente a nivel social amplia, con los métodos de crianza positiva. ¿Cómo resolvemos un problema cuando un niño tiene un mal comportamiento? Que claro que los tienen. ¿Cómo resolvemos un asunto cuando hay conductas inadecuadas o que están dañando a otra persona? Asuntos que un niño y una niña tienen que aprender de manera positiva. La primera, la violencia no se erradica con la violencia. Me parece que si algo tenemos que aprender de lo que ha pasado en el país en los últimos años y que ha pasado en la humanidad muchísimas veces, es que la violencia no se erradica con violencia y que la violencia no educa, puede contener. Eso es otro tipo de cuestión. Puede provocar miedo en las personas y entonces una inhibición a ciertas conductas, pero no educa, no forma la conciencia, entonces, no, bueno, es cierto, merezco una patada.